Olá, companheiros, companheiras, muito boa noite, ou boa tarde, bom dia para quem for assistir o nosso episódio Esquerdo Web, o podcast. Estamos hoje em mais uma gravação com uma presença especial. Traremos aqui Roberto Sainz, dirigente da Corrente Socialismo Barbárie, do Novo MAS argentino. Vamos fazer uma conversa, um bate-papo sobre a conjuntura, trazer aspectos importantes da luta de classes internacional, né? Então, queremos aqui trazer o companheiro que vem internacionalmente. Hoje estamos com uma gravação um pouquinho diferente do que temos de costume, né? E quero fazer uma saudação, bem-vindo, Roberto, ¿cómo está? Estoy bien, muchas gracias por esta invitación. Ojalá pueda hablar despacio para que me entiendan, digamos, en Brasil por el idioma. Y bueno, estoy acá a disposición para escuchar las preguntas y ir un poco comentándoles lo que me pregunten, respondiéndoles. Perfeito. Junto comigo para fazer algumas perguntas, conversar, bate-papo com o Bob. Temos também José Carlos, Zeca, né, nosso camarada, militante também da Corrente SOB, né, vamos iniciar, né, vamos começar. Temos algumas perguntas e algumas questões, né, sobre essa conjuntura, que é uma conjuntura internacional explosiva, né, difícil, é verdade, né, estamos fazendo quase 6 meses, desde o início da pandemia do Covid no Covid no mundo, na América Latina, hoje, que é um polo, um epicentro global da pandemia, né? Hoje, com certeza, é um dos lugares onde o Covid afeta de grande forma, de grande vulto, né? E com destaque negativo para o Brasil, né? Onde temos um governo de extrema-direita, um caráter negacionista, anticientífico, por suposto, né, um governo que tem características muito duras para os explorados e oprimidos, enfim, né, e vamos começar esse nosso podcast, né, qual a relação, Bob, você que tem escrito uma série de artigos sobre a relação capitalismo-pandemia, né, e como é a relação entre esse fenômeno, que é um marco do século XXI, e o modo de produção capitalista que avança sobre a natureza, né? Porque, qual é a relação, e essa pandemia é um acontecimento fundacional do século XX? Como podemos caracterizá-la? Ok, bueno, son como varias preguntas en una. Entonces, lo fundacional, digamos, es la combinación de las propias características del capitalismo, más estructurales, que tienen que ver con que el objetivo es la ganancia, y no tanto, digamos, se preocupa por la ganancia sin medir las consecuencias, se preocupa por el valor de cambio sin, en definitiva, en realidad, en el sentido profundo del término, sin que tenga en cuenta el efecto útil, el carácter útil o no de la mercancía. Eso es un rasgo clásico del capitalismo que está enfocado, digamos, en ese sentido, en esa lógica de la pura ganancia, pero que en el siglo XXI, con la inmensa capacidad productiva que se ha conquistado por el capitalismo, por la producción en masa, en este caso de alimentos de origen de aves de corral, por la cercanía entre lugares de inmensa producción alimenticia, avícola y inmensas megalópolis,
con el único objetivo de la ganancia y, digamos, y descuidando los criterios sanitarios y los costos sanitarios, se produce una especie de tormenta perfecta. En la región de China, donde arrancó, desde donde se disparó la pandemia, justamente están las dos cosas. Conviven lo que se llaman granjas agrícolas, que son enormes lugares de producción de ave de corral, que se sabe que las aves de corral tienen, cuando se las concentra, tienen gripes de aves, ¿está bien? Cercanas a enormes megalópolis, ¿está bien? Como están, digamos, en la panza de China, cercanas al Pacífico. Y entonces, claro, es la tormenta perfecta, porque no se tienen en cuenta los costos sanitarios, no se tienen en cuenta los cuidados sanitarios, y con la inmensa capacidad productiva del siglo XXI, del capitalismo, y la inmensa concentración poblacional, en este caso en China, en las ciudades más cercanas a la costa china, se produce una situación perfecta para la expansión de una pandemia como la que estamos sufriendo, ¿me entienden? Además que por la globalización el mundo está muchísimo más interrelacionado, entonces los mecanismos de transmisión son muchísimo más directos, y vos generás una pandemia producto de una producción capitalista irracional que no cuida la salud, que no cuida los costos cuidado de lo sanitario, que tiene un multiplicador productivo brutal, que tiene un multiplicador a nivel de la concentración de población que es brutal, y bueno, producís una pandemia específica de esa reversión, digamos, irracional y destructiva de enormes fuerzas productivas, ¿se entiende? O sea, la enorme fuerza productiva concentrada en tu capacidad de producción alimenticia y la enorme fuerza productiva en la concentración de población en las ciudades revierte en fuerza destructiva porque se hace de manera, digamos, sin cuidados, de manera irracional. Entonces, lo que es un poco una tradición, que las grandes pandemias se generan en lugares de mucha concentración de población, por eso muchas han surgido en este caso de China, sin que significa eso ningún criterio peyorativo ni nada, por supuesto. Bajo las características del capitalismo del siglo XXI, se ha traducido una pandemia mundial que no sabemos bien en qué punto está. Estamos en la primera ola de la pandemia mundial, efectivamente, como decís vos, Gabriel, está impactando en este momento sobre todo en América Latina, pero al mismo tiempo en Estados Unidos está volviendo, digamos, a escalar, o sea que incluso en los países donde se pensaba que la fase 1 de la pandemia ya había quedado atrás, en realidad no está claro que haya quedado atrás, y se solapa, se superpone eventualmente con otra fase, con otro golpe de la pandemia, con lo cual es un evento que en este momento no está, digamos, realmente controlado a nivel internacional, y bueno, estamos inmersos en esta pandemia capitalista, producto de los criterios irracionales y los descuidos del propio sistema a la hora de la producción y a la hora de, digamos, juntar la población en grandes centros urbanos. Espero se me haya entendido. Muito bem. Bom, a rebelião negra estadunidense apareceu no noticiário como um raio em céu aberto, né? Mas sabemos que existe nos Estados Unidos uma luta da classe trabalhadora dos negros, que não é de hoje. Por que esse processo de resistência vem à tona agora, dessa forma de rebelião negra e jovem? Por que ela foi feita desta forma? Bueno, evidentemente se combinaron dos elementos. Efectivamente, ¿por qué ocurre de esta forma? Porque se puede decir como varias cosas, ¿no? Pero Estados Unidos, que es el país que tiene mayor cantidad de muertos en el mundo por la pandemia, con 130.000 muertos a estas horas, el maltrato, digamos, de la policía respecto de George Floyd, su comportamiento inhumano, su destrato de la vida de George Floyd,
enorme proporción de la población, joven, no tan joven, de todos los colores, no solamente gente de origen negro, de color, sino gente latina, gente blanca, etcétera, se sintieron representados en el asesinato brutal, inhumano de George Floyd, se sintieron representados en el sentido de que para los capitalistas, para Trump, para el gobierno, sus vidas no importan. Entonces, yo había leído uno de los tantos textos que hemos leído en relación a la explosión de la rebelión popular en Estados Unidos, es que hay un elemento de empatía, de identificación entre, obviamente, la causa contra el racismo estructural sobre la población de color en Estados Unidos y el sentimiento de amplio sector de la población de que, o sea, Black Lives Matter, o sea, la vida de las personas de color importan y la vida en general de los trabajadores importan, y estamos frente a un gobierno negacionista, social darwinista, genocida, como Trump, como Bolsonaro en el caso de Brasil, que desprecia la vida de todos los de abajo. Y ese elemento de empatía fue un disparador que, bueno, detonó la rebelión popular, porque ya sabemos que es tradición, la población negra, el movimiento de masas negro, etcétera, tiene tradición de lucha, ha habido estallidos, es recurrente en Estados Unidos eso. Pero bueno, evidentemente que este asesinato brutal, transmitido aparte en directo, de George Floyd, cayó en un ambiente sensibilizado por un gobierno negacionista de la pandemia y desató como una rebelión popular o una revuelta de abajo por la dignidad, digamos, por el reconocimiento de seres humanos de todos los trabajadores, digamos, de color y no de color, para decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? ¿Me entienden? Un elemento de identificación. Todos somos George Floyd, no importa el color que tenemos, porque el gobierno de Trump y los capitalistas no les importan nuestras vidas. Uma das características desta rebelião, nós colocamos, enquanto corrente, muito a questão do termo rebelião, do conceito de rebelião, né? Rebelião popular. Acho que, como esse podcast, um dos objetivos é dialogar com nossos companheiros e companheiras e também com todos aqueles que vêm começando as experiências na corrente, vamos reforçar um pouquinho por que rebeliões, né, a diferença, por que rebeliões populares, não revoluções, né, por que usamos muito esse termo, rebeliões. Ok. Bueno, está ligado un poco a las características del actual periodo histórico. Es como que hay tres posiciones, digamos. Uno podría decir, bueno, en el mundo no pasa nada, ¿está bien? O sea, porque cayó el muro de Berlín, es todo retroceso, todo derrota, y no pasa nada. Todo lo que pasa no lo vemos, no lo veo, no está. Otra posición podría decir, todo es más o menos lo mismo, hay revoluciones como siempre, y la realidad, en realidad, está en el medio, en el sentido de que sí pasan procesos históricos de lucha, que se nota ya hace ya 1 o 2 décadas, primero en América Latina y posteriormente incluso Occupy Wall Street, o sea, y los indignados en España, etcétera, en el norte del mundo, los países imperialistas, alrededor del 2010, proceso de rebelión, o sea, hay un proceso muy rico de emergencia de amplios sectores de las masas populares desde abajo, que no llegan a ser revoluciones todavía, que no tienen la madurez de una revolución hecha y derecha, con una centralidad de la clase trabajadora, con ocupaciones de fábrica, con una conciencia política que vaya con elementos de radicalidad socialista, con corrientes revolucionarias, etcétera. No llega a ser eso, con elementos organizados, digamos, elementos insurreccionales organizados, pero sin embargo muestra un despertar, una vuelta a vivir de toda nueva generación de la juventud trabajadora, de los explotados y oprimidos, que tiene estas características
propias de la rebelión popular, que hablan de una especie de fenómeno bisagra entre el retroceso de los años 90 y las revoluciones sociales propiamente dichas que están en el porvenir. ¿Y qué es? Una irrupción masiva, la ocupación de las calles, incluso con elementos de enfrentamiento, en algunos casos con algunos elementos de autodefensa, como el caso de Chile con la primera línea, popular, democrático, pero que todavía le falta madurez para hacer una revolución, ¿me entienden? Le falta determinado grado de madurez. Entonces el concepto de rebelión popular tanto busca dar cuenta de toda la riqueza, las expresiones de la resistencia, de la lucha de clase de los trabajadores en general y trabajadores en general, y él también estratégicamente dar cuenta de lo que falta. Faltan partidos, corrientes revolucionarias de masas, falta planificación, falta organización, digamos, consciente en el sentido de planificada, y hay elementos también de conciencia general anticapitalista, alrededor del movimiento de mujeres, alrededor del tema ecológico, ahora alrededor de la explosión, como decía el compañero, la renovación o la reaparición del movimiento negro en Estados Unidos y también en Bélgica, Inglaterra, etcétera. Pero claro, es una conciencia anticapitalista difusa que crece y es muy progresiva, pero todavía no es un elemento de radicalización socialista cuya centralidad sea la clase obrera, digamos, el lugar de trabajo, ¿se entiende? Entonces, es un concepto que da cuenta de toda la riqueza del proceso de la lucha, que muestra que hay vida, que hay lucha de clase, que llegó a Estados Unidos la rebelión popular o la revuelta, es importantísimo, es el país más importante del mundo, el principal imperialismo todavía, pero todavía tiene que madurar más. Tiene mucho elemento de espontaneidad, la espontaneidad es muy buena, digamos, el elemento espontáneo es como la primera manifestación de la conciencia, pero todavía, obviamente, la primera manifestación no es la manifestación más madura de la conciencia, de la organización, etcétera. Todavía tiene que recorrer varios pasos. Y bueno, el proceso de la revolución social, el proceso de las masas que protagonizan las revoluciones sociales, es un proceso histórico, no es una cosa de laboratorio, no es una cosa de 2 días, es como que la clase trabajadora mundial, internacional, las masas se tomaron un poco un respiro, entre comillas, después de la experiencia muy rica pero frustrada del siglo XX, y en este siglo XXI estamos viviendo un recomienzo histórico de la experiencia, vuelven a la carga las nuevas generaciones, y bueno, comienza una nueva experiencia con toda una serie de desafíos estratégicos, ideológicos, constructivos, etcétera, y bueno, un poco esta bisagra, digamos, entre los años 90 que fueron de retroceso y las revoluciones que están por delante, es este ciclo de rebelión popular. Esa categoría busca apropiarnos entusiastamente de todos los elementos de riqueza que tiene la lucha desde abajo, que cada vez hace más presente en el mundo, y también dar cuenta de los límites, ¿entiendes? De todos los debates estratégicos y problemas que tenemos por delante, entre ellos la construcción de corrientes revolucionarias con influencia, digamos, con cierta envergadura, ¿se entiende? Mayores que las que tenemos. Espero que me entiendan. Falando da Argentina, me parece que tem uma discussão racial ainda, me parece que ainda tem uma discussão racial ainda muito distante. Aí a pergunta é: onde vivem os negros da Argentina e se há uma luta negra e indígena? Em que pé está essa luta aí na Argentina? A ver, población de color, población negra en Argentina, muy poco. Muy poquito, prácticamente no hay. En Argentina no hubo esclavitud, digamos, no hubo esclavitud. Entonces, hubo algo, población de color, incluso población negra, y más en Uruguay, pero muy chica, la verdad. Entonces, no hay algunos sectores de vanguardia, pero no hay gran tradición de lucha negra en Argentina. Sí hay lucha de población originaria, de población indígena, ¿está claro? Hay lucha de población indígena, pero tampoco, digamos, en los centros urbanos. Hay lucha de población indígena en provincias que están más cerca de las fronteras, ¿no? De los Andes, que
que están más cerca de las fronteras con Chile, ¿está bien? O más cerca de las fronteras con Bolivia, donde hay población, sí, originaria, y hay luchas por ocupación de terrenos. Hemos tenido el caso del asesinato en la Argentina de Santiago Maldonado, que es un chico joven anarquista que se fue a solidarizar con la pelea de los mapuches y fue asesinado. Pero bueno, son luchas en el sur de Argentina, en las provincias que son más cercanas a Chile, pero de todas maneras tiene poco peso el tema en la Argentina, que tiene una tradición más en el sentido, digamos, digamos, del problema directamente asalariado, digamos. La combinación de elementos asalariado con elementos de opresión nacional es menor. No es el caso, por ejemplo, a nivel del caso indígena no tiene nada que ver con Bolivia, donde la gran mayoría de la población trabajadora, además es originaria, en el caso del Alto, yo conozco mucho Bolivia, y tampoco es el caso de Brasil, de ustedes, donde ha habido 400 años de esclavitud y hay una población negra enorme, con un tema que está negado, escondido, soslayado, solapado, ¿se entiende? Con la población de color. Argentina es distinto en ese sentido, es como una población trabajadora más homogénea, digamos, donde no hay, en términos macro, un problema nacional de las personas de color o las personas originarias. ¿Está bien? Distinto incluso con Chile, porque Chile sí tiene todo el lío de la Araucaria, de los mapuches, etcétera, en la mitad de Chile para abajo. Pero bueno, en ese sentido Argentina se parece más a Uruguay, Uruguay se parece más a Argentina, donde no está presente, no tiene tanta fuerza el problema negro o originario. No ano passado, na Argentina, foi eleito um governo colocado como centro-esquerda, digamos, né? Uhum. Na verdade, um ex-ministro kirchnerista dos setores mais à direita. E qual é o balanço hoje da situação? Um balanço geral da situação na Argentina, né, do governo Fernandes Kirchner, né? Como que estão as lutas hoje na Argentina? Pode fazer um balanço geral de como estão? Sí. A ver. Bueno, primero estamos todos en cuarentena, estamos todos con la pandemia y eso en todos los países, digamos, que estamos pasando por el apogeo de los casos, Argentina también, aunque no se parece para nada a Brasil, evidentemente distorsiona las cosas y hace las cosas más difíciles desde el punto de vista de la lucha de clases. Ahora, podríamos decir dos cosas. Primero, no tanto desde el punto de vista del gobierno, sino desde el punto de vista del país, y sus relaciones de fuerza son distintas que las de Brasil. No ha habido derrotas de magnitud, no ha habido retrocesos. En realidad, las últimas elecciones, de manera distorsionada, sacaron un presidente de centro-derecha como era Macri, o de derecha, pero que nada que ver con Bolsonaro, que es un presidente de extrema derecha, y se votó un presidente, digamos, liberal, o sea, liberal de centro-centro, ¿está bien? Pero bueno, evidentemente, todo el tratamiento de la pandemia, las cuarentenas en Argentina, que estamos en cuarentena desde el 20 de marzo, aunque haya otros déficits, aunque no haya test, aunque el sistema sanitario argentino sea una vergüenza, etcétera, pero todo eso ha mantenido a la Argentina en un nivel bajo de contagio y un nivel bajo de fallecimiento. Eso es por las relaciones de fuerza. Después, el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que pretende ser una especie de justo medio entre Macri, que de ninguna manera es Bolsonaro y nada que se pareja, es una centro-derecha, y Cristina Kirchner, que sería una especie de centro-izquierda. Alberto Fernández lo caracterizamos como un gobierno social liberal, en el sentido que algunos criterios liberalizadores, en el sentido que pareciera ser, aunque hay que ver, que está dispuesto a que se avance en el debate por el derecho al aborto, etcétera, pero desde el punto de vista de la política económica es neoliberal. Pero obviamente es más progresista, etcétera. Pero bueno, es un poco eso. Es un gobierno que, bueno,
porque está dentro, digamos, tiene los límites, digamos, que le imponen en términos generales los usos y costumbres de las relaciones de fuerza en la Argentina, que son relaciones de fuerza, obviamente, bajo el capitalismo, bajo la democracia burguesa, pero que son relaciones de fuerza que más o menos se han mantenido progresivas, digamos, desde el Argentinazo del 2001. No ha habido un cambio cualitativo en las relaciones de fuerza desde el 2001. Ha habido matices, un poquito a la derecha, un poquito más a la izquierda, pero esas relaciones de fuerza le ponen determinados límites a los gobiernos, y bueno, es eso. Y se notan muertos. En la Argentina hay 1.300 muertos. ¿Cuántos muertos hay en la pandemia en Brasil? 50.000. ¿Está bien? Si hay 50.000, evidentemente, y la proporción de Brasil es 4 veces más habitantes que Argentina, la proporción no es 4 veces más muertos que en Argentina, es 40 veces más muertos que en Argentina. ¿Entiendes? Entonces, en vidas se puede ver de que las relaciones de fuerza son distintas, pero no tiene nada que ver con el gobierno de Fernández. Eso porque el gobierno de Fernández, por sus características, también es un subproducto de las relaciones de fuerza argentinas, ¿entiendes? No es que los gobiernos son los que hacen y deciden todo lo que ocurre en los países, no, es más complejo todo eso. Fernández, como subproducto de eso, se cuida muchísimo dentro de las condiciones capitalistas y dentro de que le hace concesiones todo el tiempo a los capitalistas, se ha cuidado muchísimo de que la cantidad de muertos en Argentina escale, porque si la cantidad de muertos en Argentina escala, porque hay otras relaciones de fuerza, el país podría explotar. Esse momento de pandemia revelou que o sistema capitalista é totalmente frágil. Você acha que a gente está vendo um renascimento da esquerda mundial? Ou é utópico falar isso ainda? Hay que evitar, o sea, hay tendencias contradictorias, me parece a mí. Hay dos tendencias que son contradictorias y que eso va a depender de la lucha de clases para qué lado vayan. Hay tendencias. Los filósofos y los pensadores superficiales que hacen de todo una evaluación catastrofista y escéptica, solo ven unas tendencias, que es el aprovechamiento de la pandemia, de la cosa virtual, del trabajo, del teletrabajo, del seguimiento, digamos, de las personas con el teléfono, del sanitario, del reconocimiento facial, unas solas tendencias, como si fueran todas tendencias reaccionarias o de ciencia ficción, ¿se entiende? ¿Me entienden? Tendencias, digamos, en el sentido, sí, en el sentido, digamos, distópico, tendencias distópicas. Y por otra parte, evidentemente, los Estados Unidos muestra que incluso en Estados Unidos no se puede tener un tratamiento genocida de la pandemia, que incluso en Estados Unidos hay relaciones de fuerza para producir una revuelta, una rebelión popular como que estamos viviendo a estas horas, estos días. Hay tendencias a la solidaridad. Nosotros hemos hecho campaña como Nuevo Más y como Corrito Socialismo Barbarie Solidaria, muchísima solidaridad. Entonces, es un poco esas dos tendencias. Sí, la rebelión popular en Estados Unidos se sostiene, si de alguna u otra manera, incluso con la mediación electoral y con la trampa que significa Biden y todo eso, a Trump se lo saca, incluso si no se lo saca en la lucha en las calles, sino con las elecciones, etcétera. Puede ser que esto termine en un giro a la izquierda a nivel internacional, un cambio de coyuntura más a la izquierda a nivel internacional, y que por supuesto se le dé más posibilidades a la izquierda. Es todo un proceso. Hay que ver cómo sigue la crisis económica propiamente dicha, hay que ver cómo sigue la pandemia, etcétera. Pero lo que se ve en el mundo es que hay vida, que hay lucha de clases, y que contra los que creían que solamente iba a haber consecuencias adversas por la cuarentena y por la pandemia, se está viendo en Estados Unidos que está muy presente la rebelión popular. Así que bueno, es factible, digamos, hay toda una juventud que entra a la lucha y que forja su conciencia, empieza a forjar su conciencia con elementos anticapitalistas iniciales. Bueno, todo eso abre las posibilidades de un fortalecimiento de la izquierda, pero bueno, hay que
seguir viendo los desarrollos, ¿está bien? Hay que seguir viendo si este fenómeno de rebelión popular de Estados Unidos se transforma en una verdadera... Nosotros necesitamos que se radicalice una franja de masas de la población juvenil y eventualmente trabajadora, porque ese elemento de radicalización sí le daría posibilidades más orgánicas, más profundas a la izquierda, incluso a la izquierda revolucionaria. Hay vida, hay lucha, hay rebelión popular en Estados Unidos, hay crisis estructural del capitalismo, crisis económica, crisis geopolítica, etcétera. Hay irracionalidad, la pandemia es una manifestación de irracionalidad, un alegato contra el capitalismo, está la crisis ecológica, así que es factible que se esté preparando un giro a la izquierda y un crecimiento de la izquierda, pero bueno, hay que ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Poco, y bueno, y hay que ir construyéndose, militando, ¿no? Claro. Muito bem. Excelente. Acho que podemos começar a encaminhar nosso podcast no sentido que um dos elementos importantes dessas rebeliões populares que conseguem colocar uma tragédia humanitária, que é a pandemia do Covid-19, inclusive num segundo plano político. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, que com a rebelião popular, a pandemia no centro do capitalismo, no país onde há o maior número de mortos infectados, foi colocada no segundo plano porque as pessoas saíram às ruas, saíram à luta, né, com todos esses elementos que você trouxe, né, elementos importantes que colocam uma radicalidade, elementos difusos, é verdade, né. Aqui no Brasil, por exemplo, tivemos um fenômeno que, é internacional, não é restrito, que são uma nova juventude, uma nova classe trabalhadora com traços jovens, que se organizou e realizou uma greve dos entregadores de aplicativos, repartidores, que colocam em movimento um jovem setor da classe trabalhadora, né? E é um elemento que nos impulsiona, nos anima, e entendemos a importância de intervir nesse processo, né? Portanto, prever quando a pandemia vai acabar é algo difícil, se não impossível. Mas, como podemos hoje criar alternativas de luta e buscar possibilidades para o conjunto dos explorados e oprimidos, né? Quem hoje aponta a ponta de lança nas lutas dos trabalhadores? Como podemos hoje organizar e por onde? Quais caminhos seguir? Bueno, ahí son varias preguntas en una. Primero hay una cuestión de análisis, lo que te muestra Estados Unidos y un poco también las movilizaciones en Inglaterra, en Bélgica, en Europa, en Francia, es que cuando la pandemia afloja un poco, cuando baja un poco la curva y la cantidad de muertos, etcétera, que en algún momento ocurre, aunque después vuelva a subir, la sociedad tiende, es como una especie de situación de compresión artificial. Estamos con una compresión artificial, producto de las cuarentenas y la pandemia, y también el temor, claro, pero cuando un poco se diluye ese temor y esa compresión, porque bajan los casos, la sociedad sale a la vida, puede haber movilización, incluso en Brasil, etcétera, estallidos, etcétera. Hay que prever de que pueda haber grandes movilizaciones, incluso en los países donde la situación está más difícil, como Brasil, justamente porque, digamos, esta situación de compresión se diluye un poco, aunque la pandemia puede volver a golpear después, etcétera, y sale a la población a pelear. Después hay muchísimas vías de desarrollo de fenómenos nuevos, ricos, históricos, progresivos, etcétera. Por ejemplo, en el tema de los aplicativos, lo que hemos detectado, digamos, también en la Argentina, supongo que en Brasil es parecido, etcétera, es que hay como dos sectores. Había un sector de aplicativos original
que, bueno, tiene una determinada magnitud y son compañeros, compañeras, trabajadores que trabajaban en aplicativos. Pero ahora, producto del enorme crecimiento de la desocupación, de los despidos, sobre todo en la juventud, lo que vemos es un segundo sector de jóvenes que se han visto obligados a trabajar aplicativos, a las empresas estas de reparto, que además están colocadas como servicios esenciales. Cobran una jerarquía mucho mayor que antes, porque antes, bueno, era un trabajo más, llevar un paquete acá para allá, pero ahora, con la gente en cuarentena en algunas grandes ciudades, también en Brasil, están los jóvenes trabajadores que te llevan las cosas y es un servicio esencial. Entonces se ha jerarquizado, se ha masificado y jerarquizado el sector desde el punto de vista, digamos, de su valoración, aunque económicamente es una miseria lo que le pagan, son precarizados, etcétera. Pero entonces es evidente que ese sector se ha revolucionado, es un sector que en general está precarizado, que no tiene contrato, que no tiene sindicalización, etcétera, pero que es un sector masivo que eventualmente llegó para quedarse, para ser como todo un nuevo sector a nivel mundial de juventud trabajadora, que seguramente va a ser eventualmente cada vez más dinámico, y organizar ese sector de tanta acumulación juvenil trabajadora es importantísimo. Entonces, hay muchas vías de desarrollo desde el punto de vista de la perspectiva de lucha de clases. También hay otro tema, que es que la conciencia anticapitalista crece, porque se combinan una serie de cuestionamientos al sistema que tienden a ser una especie de totalidad, porque vos tenés el problema del movimiento de mujeres, que ha tenido huelgas internacionales, etcétera, que cuestiona el patriarcado, que es una institución, digamos, de dominación en la familia, que está muy vinculada al capitalismo, sin ser lo mismo, pero es una institución el patriarcado, el patriarcado capitalista. Tenés el problema de la naturaleza, tenés una situación donde el capitalismo destruye, digamos, el laboratorio natural de la humanidad, como decía Marx, que es la propia naturaleza, destruye el medio ambiente, y entonces empieza a haber un cuestionamiento al trato capitalista del medio ambiente. Ahora tenés un cuestionamiento también al problema, un retorno del cuestionamiento al problema de la opresión de la gente de color, de la población negra. Son todos elementos que muestran, si se unificaran o si se tiende a sacar una conclusión más global, dice, che, pero hay un montón de cosas del sistema que están mal y eso alimenta una conciencia anticapitalista, ¿me entienden? Y, bueno, al mismo tiempo hay toda una juventud como tal que se radicaliza y que, nada, para la izquierda revolucionaria, para nuestras corrientes de izquierda revolucionaria, esa juventud es fundamental. Hacer pie en esa juventud que tiene la cabeza más abierta, que tiene menos obligaciones familiares, digamos, que tiene la posibilidad todavía de, si querés, de elegir. Y bueno, ahí hay toda una tendencia a la radicalización de la juventud a nivel internacional, que puede ser un elemento fundamental para engrosar las corrientes revolucionarias, izquierda revolucionaria, trotskista, etcétera. Así que bueno, como propuesta general, como idea general, nosotros empezamos a trabajar la idea a partir de una charla que yo di hace 15 días de la convocatoria. Todavía una cosa que es muy inicial, recién empezamos a hacerlo, todavía estamos procesando la idea, pero impulsar la convocatoria a una conferencia internacional anticapitalista, donde podamos de alguna manera, si logramos concretar esa iniciativa, podamos hacer confluir dos cosas distintas, que es las corrientes de la izquierda revolucionaria, que somos más o menos de vanguardia, y los movimientos de lucha que están expresando en Estados Unidos y otras partes del mundo. Si pudiéramos encontrar un ámbito donde procesar una discusión, una experiencia entre las corrientes revolucionarias y los movimientos de lucha, sería extraordinario. Entonces, bueno, hay que ir viendo. Es muy difícil prever la dinámica, es muy difícil prever exactamente qué mundo es el que viene, es imposible prever cuándo va a terminar la pandemia, porque es factible que vuelva, es tan factible tanto como que se tienda a diluir,
como que vuelve a golpear, es imposible saberlo eso, y para la vacuna falta muchísimo. Entonces, bueno, en fin, nosotros como Corrientes Socialismo Barbarie opinamos que se está confirmando un poco el pronóstico de que el mundo tiende a una inestabilidad creciente, más que una estabilización creciente, a una inestabilidad creciente. Estamos viviendo un hecho histórico con la pandemia, y bueno, y estamos viviendo un hecho histórico con la rebelión popular en Estados Unidos. Y bueno, da toda la impresión de que de una u otra manera esto va a profundizarse, y bueno, hay muchísimas, pero muchísimas posibilidades, o sea, entonces bueno, hay que, o sea, formar, construir, etcétera, agrupar, construir también la corriente nuestra, Socialismo Barbarie, porque bueno, se vienen desafíos históricos. Bom, Bob, queremos agradecer muito essa sua presença de luxo no nosso podcast, por esse tempo aí, por toda essa sabedoria que você dividiu com a gente. Quer falar alguma coisa, Gabriel, para se despedir? E o Bob deixa a palavra final dele aí. Vamos lá. Bom, companheiros, companheiras, vamos finalizando mais um episódio do nosso podcast com uma presença muito especial. Quero agradecer. E bem, temos a necessidade de, ao mesmo tempo que não sejamos apenas observadores da realidade, mas atuemos e intervimos, né, com instrumentos de organização política, com o Partido Revolucionário, com organização revolucionária. Por isso, aproveito o espaço para fazer um chamado. Na semana que vem, quarta-feira, fazemos um lançamento, na verdade, um relançamento no Brasil, da organização Já Basta, de Juventude. Estaremos ao vivo, numa live, às 20 horas, na quarta-feira que vem. Então, já faço aqui o convite, aos companheiros da Argentina que puderem estar nos prestigiando, acompanhando, tá? Já feito o convite, quarta-feira, às 20 horas, estaremos lá. Bravo. Ok. Bob, quer deixar uma mensagem aí pra gente? Final. No, nada, espero que se me haya entendido un poco. Es difícil transmitir así por acá, por estos aparatos, y además en Brasil, obviamente es otro idioma, es muy difícil. Es más lindo estar con ustedes allá y poder hacer la charla en forma presencial, y aparte escucharlos primero para ver exactamente en qué o sea, tenemos cada, digamos, dentro del contexto internacional y de la unidad que es económica y política que es el mundo, evidentemente al mismo tiempo cada país es un microcosmos. Entonces, para poder sintonizar bien, uno tiene que escuchar un poco a los compañeros, a las compañeras, en su lenguaje, en sus vicisitudes, en sus experiencias, y poder ahí, las cosas que uno dice tienen un poco más de fuerza, más materialidad, que a tanta distancia es difícil. Entonces, bueno, de cualquier manera espero haber podido haber sido explicativo. Quizás terminar un poco con dos ideas. Primero, no sé si se me entendió bien, pero el tema es que la lógica misma, el tema de fondo de la pandemia capitalista es que es cómo las fuerzas productivas revierten en destructivas. O sea, cómo vos le das al capitalismo digamos, que es como un arma, como una herramienta de un gran desarrollo de las fuerzas productivas, una gran capacidad de producción alimenticia, una gran capacidad digamos, de juntar en granjas, ¿sabes?, de corral, etcétera, al lado de grandes ciudades, pero con el criterio de la ganancia, no de satisfacer las necesidades humanas, ni de cuidar la salud pública. Entonces, gran herramienta productiva en manos de un sistema capitalista cuyo objetivo único es la ganancia y plagado de irracionalidades, se transforma en una gran arma destructiva. Eso es muy teórico, muy general, pero es un alegato contra el capitalismo y es una especificidad del siglo XXI. Quizás los oyentes me entiendan mejor
si digo, es como si fuera una bomba atómica, pero también en vez de una bomba atómica, está bien, de fusión o fisión nuclear, una bomba atómica pandémica. Eso es un producto del capitalismo, no es solo un elemento natural. ¿Se entiende? Espero que me entiendan. Estamos viviendo esa bomba atómica pandémica y eso es una irracionalidad del sistema. Lo otro es que nada, agradecerles la invitación. La Corriente está construyendo en Brasil. Ahí vi algunos compañeros de la Corriente en el paro internacional de los aplicativos. Se está construyendo en Costa Rica. Se está construyendo en Honduras. Estamos construyendo en España. Estamos construyendo en Francia. Tratando también de dar algunos pasos en Colombia. Lo estamos construyendo en Argentina. La militancia, hay que poner el cuerpo, hay muchas posibilidades constructivas, muchas perspectivas. La Corriente tiene toda la gente que dejan enseñanzas así alrededor del protagonismo de la propia clase trabajadora y de que la revolución socialista es una revolución que nadie puede hacer por la clase trabajadora y que los revolucionarios estamos para, de alguna manera, cumplir nuestro papel junto a nuestra clase. Entonces, bueno, en fin, nada, mandarles un saludo, insistir en la importancia que tiene construir Corriente y Partido Revolucionario, y bueno, y agradecer la invitación, y bueno, que tengan mucha suerte la semana que viene en el lanzamiento o relanzamiento del Ya Basta ahí en Brasil. Ok. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Curta, comente, compartilhe, veja muitas vezes, indica para os amigos, que a gente sempre está trazendo novidades, sempre estamos trazendo notícias. Dá uma olhada no nosso portal, Facebook, Twitter, Instagram. Onde olhar, a gente está. Estamos sempre tentando fazer esses 360 graus com a militância. Então é isso. Então até quarta-feira com o nosso compromisso, o lançamento da Juventude Já Basta. Muito obrigado e um bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gracias.